Hola, buen día. Mi nombre es Jessica Lisset Flores Guerrero y el día de hoy les voy a presentar mi tema para la obtención del título de Maestría en Tecnologías para el Aprendizaje, que es Análisis del Aprendizaje Significativo a través de la educación a distancia en la pospandemia. Mi director de tesis es el doctor Rodolfo Torres de los Santos y mi asesor es la maestra en docencia Carmen Julia Martínez Vallejo. La pandemia COVID-2019 marcó un antes y un después en la educación. De un momento a otro, las escuelas y universidades tuvieron que cerrar y adaptarse rápidamente a las clases en línea para que los estudiantes pudieran seguir aprendiendo. Esta transición cambió por completo la manera de enseñar y de aprender. Por un lado, se empezaron a usar muchas herramientas digitales que antes ni se conocían, pero al mismo tiempo se hicieron más evidentes las desigualdades entre quienes tenían acceso a Internet o a una computadora y quienes no. Además, no todos los estudiantes se adaptaron igual. Algunos sí pudieron seguir el ritmo, pero otros tuvieron problemas de concentración, de motivación y de comprensión de los temas. Es por eso que en nuestro trabajo queremos analizar cómo esta modalidad de educación a distancia, después de la pandemia, ha influido la forma en que los estudiantes universitarios adquieren conocimientos y si realmente están logrando un aprendizaje significativo, es decir, uno que les sirva para la vida y para su desarrollo profesional. El objetivo general de este trabajo es analizar cómo se promueve y se desarrolla el aprendizaje significativo dentro de la educación a distancia en este contexto posterior a la pandemia. Queremos entender qué está funcionando y qué no, al observar de cerca las estrategias pedagógicas que utilizan los docentes, las herramientas tecnológicas que apoyan el proceso y también los factores socioculturales que influyen en la manera en cómo los estudiantes aprenden. La idea es tener una visión completa de cómo todos estos elementos se relacionan entre sí y afectan la calidad del aprendizaje. A partir de ese análisis, buscamos proponer mejoras concretas que permitan fortalecer la calidad educativa de este modelo a distancia, haciendo que el aprendizaje sea realmente significativo, útil y duradero para los estudiantes universitarios. En este trabajo planteamos dos hipótesis. Primero, la hipótesis nula, que establece que el aprendizaje significativo en la educación a distancia durante la pospandemia no está influenciado por las estrategias pedagógicas ni por el uso de herramientas tecnológicas, ni por la adaptabilidad de los estudiantes y docentes. Es decir, que estos factores no tendrían un impacto real en la forma en la que los alumnos aprenden. Por otro lado, tenemos la hipótesis alterna, que propone justamente lo contrario, que el aprendizaje significativo sí está influenciado de manera positiva por la aplicación de estrategias pedagógicas efectivas, por el uso adecuado de la tecnología y por la capacidad de adaptación tanto de los docentes como de los estudiantes. En pocas palabras, esta hipótesis sugiere que cuando estos tres elementos se combinan y se aplican correctamente, el aprendizaje en la educación a distancia puede ser mucho más profundo y significativo. El aprendizaje significativo no se trata simplemente de memorizar información o de repetirla de forma mecánica. Más bien, consiste en construir conocimiento de manera profunda y duradera, logrando que lo aprendido tenga sentido y pueda aplicarse en diferentes contextos. De acuerdo con David Ausubel, uno de los principales teóricos de este enfoque, el aprendizaje significativo ocurre cuando el estudiante relaciona activamente la nueva información con los conocimientos previos que ya posee. Esto quiere decir
que no basta con escuchar o con leer algo nuevo. El estudiante necesita darle un sentido personal, conectar ese contenido con sus propias experiencias o con algo que ya entendía. Cuando esto sucede, el aprendizaje deja de ser superficial y se convierte en algo más sólido y útil, porque no solo se recuerda por un examen, sino que se comprende verdaderamente y se puede recordar y aplicar a largo plazo. Este concepto resulta fundamental para nuestra investigación, porque nos permite evaluar la calidad real del aprendizaje que los estudiantes alcanzaron durante la educación a distancia después de la pandemia. Es decir, queremos saber si realmente lograron comprender o apropiarse del conocimiento, o si solo lo memorizaron temporalmente para cumplir con las clases en línea. El proceso metodológico de este trabajo se basa en una investigación de tipo cualitativa y descriptiva. Esto significa que no nos enfocamos en números o estadísticas, sino en comprender a profundidad las experiencias, percepciones y opiniones de las personas que participaron en el estudio. A través de este enfoque buscamos descubrir qué tan real y profundo fue el aprendizaje significativo que obtuvieron los participantes, es decir, si lograron construir conocimiento duradero y con sentido, más allá de solo memorizar información. En resumen, esta metodología nos permite analizar con detalle cómo se dio el proceso de aprendizaje y qué tan auténtico fue ese conocimiento adquirido. Para esta investigación se aplicaron encuestas a un total de 38 egresados del Instituto Mantense de Estudios Profesionales. Estos egresados pertenecen a 3 licenciaturas: Pedagogía con 18 participantes, Derecho con 12 y Trabajo Social con 8. La elección de estos grupos tuvo como propósito contar con una muestra diversa, que representara distintas áreas de conocimiento y nos permitiera analizar el aprendizaje significativo desde diferentes enfoques profesionales. Cada carrera tiene una formación distinta. Pedagogía se enfoca en los procesos educativos y el desarrollo humano. Derecho en el análisis y la aplicación de leyes. Y trabajo social en la intervención y acompañamiento de las personas y comunidades. Esto nos permitió comparar las experiencias de aprendizaje y ver cómo cada campo vivió su proceso formativo. Además, es importante destacar que esta población de estudio atravesó un contexto educativo muy particular. Ellos iniciaron su estudio de forma presencial, pero con la llegada de la pandemia COVID-2019 tuvieron que adaptarse de manera repentina a la educación en línea, enfrentando los retos que esto implicó: el uso de las nuevas tecnologías, la falta de interacción directa y los cambios en sus hábitos de estudio. Posteriormente, cuando las condiciones lo permitieron, retomaron clases presenciales, lo que significó un nuevo proceso de ajuste y readaptación. Este recorrido por distintas modalidades educativas hace que sus experiencias sean especialmente valiosas, ya que nos permiten analizar cómo influyó cada etapa, presencial, en línea y de regreso a lo presencial, en la construcción de un aprendizaje verdaderamente significativo. En conjunto, esta información nos ayuda a comprender de una manera más profunda cómo se vivió el proceso de enseñanza-aprendizaje en tiempos de cambio y adaptación dentro del Instituto Mantense de Estudios Profesionales. Para la recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta, aplicada a través de un cuestionario elaborado por Google Forms
el cual estuvo conformado por 30 ítems. Este instrumento se diseñó con el propósito de obtener información completa y organizada sobre las experiencias de los egresados durante su proceso educativo. El cuestionario se dividió en 5 secciones principales. La primera sección se centró en los datos demográficos y académicos del egresado, donde se recopiló información como edad, género, carrera y año de egreso. La segunda parte abordó los recursos, las plataformas y las herramientas digitales utilizadas durante la educación en línea, con el fin de conocer con qué medios contaban los estudiantes y cómo los aprovecharon. En la tercera sección se exploró la percepción del aprendizaje y la modalidad virtual, es decir, cómo valoraron su propio proceso de aprendizaje y qué tan efectiva consideraron la enseñanza en línea. La cuarta parte se enfocó en la interacción del desempeño del docente, buscando identificar el papel que tuvo el profesor en la motivación y el acompañamiento durante las clases virtuales. Y finalmente, la quinta sección trató sobre las dificultades y el manejo de herramientas y materiales, para reconocer los principales retos que enfrentaron los egresados en este cambio de modalidad. En conjunto, este instrumento permitió obtener una visión muy completa sobre cómo los estudiantes vivieron la transición educativa durante la pandemia y qué tanto influyó en el desarrollo de un aprendizaje realmente significativo. En esta tabla podemos ver los resultados más importantes de mi investigación. Primero, al comparar el aprendizaje presencial con el aprendizaje en línea, el 94.7% de los alumnos, es decir, casi todos, respondió que se les facilita mucho más aprender de manera presencial. Solo 2 alumnos, que representan el 5.3%, dijeron que prefieren la modalidad en línea. Este resultado fue el más fuerte del estudio, porque muestra que, aunque todos vivimos la etapa virtual durante la pandemia, la mayoría sigue encontrando más fácil y significativo aprender en el aula, con la interacción directa de sus compañeros y docentes. También deja ver que el aprendizaje en línea todavía representa un reto, sobre todo cuando se trata de lograr un aprendizaje profundo o duradero. En el segundo apartado, sobre la utilidad de la virtualidad en el aprendizaje, el 84.2% de los alumnos consideró que la virtualidad sí les sirvió para aprender, mientras que el 15.8% opinó que no. Esto refleja algo muy interesante. Aunque prefieren lo presencial, la mayoría reconoce que la experiencia virtual también les dejó aprendizajes valiosos, como el manejo de las plataformas, la organización del tiempo y la autonomía para estudiar. En el tercer punto, también relacionado con la virtualidad, 32 alumnos mencionaron que los conocimientos adquiridos en línea sí tuvieron un impacto en ellos, mientras que 6 dijeron que no. Este resultado nos habla de que la virtualidad no solo fue una forma temporal de continuar con las. En la última parte de la tabla se muestran 2 aspectos muy importantes relacionados con la experiencia de aprendizaje durante la pandemia. El primero es el protagonismo del aprendizaje. Aquí los alumnos, que representan el 68.4%
afirmaron sentirse los principales participantes de su propia educación, mientras que 12 dijeron que no se sintieron protagonistas. Este dato es clave, pues nos permite analizar si la educación a distancia realmente promovió la autonomía del estudiante, que es uno de los elementos más importantes del aprendizaje significativo. Es decir, si el alumno fue capaz de tomar un papel activo, responsable y consciente de su proceso de aprendizaje, o si más bien dependió del docente o del entorno. El segundo punto se refiere a la percepción general del aprendizaje durante la pandemia. En este caso, 15 alumnos lo consideraron bueno, 22 lo calificaron como regular y solo uno lo percibió como malo. Esto nos muestra que la mayoría lo evaluó de manera intermedia, lo que sugiere que la calidad del aprendizaje sí se vio afectada por las condiciones de la educación en línea. Aunque hubo avances y aprendizajes valiosos, también existieron limitaciones y desafíos que impidieron alcanzar el mismo nivel que en la modalidad presencial. En resumen, estos resultados finales reflejan que, aunque los estudiantes lograron adaptarse y asumir cierto protagonismo, la experiencia educativa durante la pandemia tuvo un impacto mixto, positivo en algunos aspectos, pero también con áreas de mejora importantes para el futuro. En esta diapositiva se presenta el hallazgo central de la investigación, la preferencia absoluta por el aprendizaje presencial. El dato más contundente es que el 94% de los alumnos, es decir, 36 de los 38 encuestados, considera que se les facilita mucho más aprender de forma presencial. Este resultado es muy significativo porque muestra una tendencia clara y consistente. La mayoría de los estudiantes sigue sintiéndose más cómoda, más concentrada y con una comprensión más profunda cuando están dentro del aula, interactuando directamente con el docente y con sus compañeros. La implicación de este hallazgo es importante. Nos habla de la limitación percibida en la virtualidad, especialmente cuando se trata de lograr una asimilación profunda de conocimiento, algo esencial para el aprendizaje significativo. En otras palabras, aunque la educación en línea permitió continuar con las clases durante la pandemia, muchos alumnos sintieron que no lograban conectar de la misma forma con los contenidos ni con el proceso educativo. Este hallazgo refuerza la idea de que la modalidad presencial sigue siendo un espacio donde los estudiantes pueden involucrarse más activamente, comprender mejor y construir conocimientos de manera más sólida y duradera. El segundo punto se enfoca en el marco teórico que guía esta investigación, el aprendizaje significativo propuesto por David Ausubel. Según este autor, para que el aprendizaje sea realmente significativo y no solo una simple memorización, deben cumplirse dos condiciones principales. La primera es que el material de estudio sea potencialmente significativo. Esto quiere decir que los contenidos deben tener sentido para el alumno, ser comprensibles y poder relacionar de manera lógica y psicológica con lo que ya se sabe. En otras palabras, el conocimiento nuevo debe conectar con algo que el estudiante ya tiene en su mente, a lo que Ausubel llama conocimientos ancla. La segunda condición es que el alumno tenga la disposición para establecer esa conexión. No basta que el material sea claro, también es necesario que el estudiante quiera aprender, que participe activamente y que busque integrar la nueva información dentro de su estructura cognitiva. Cuando estas dos condiciones se cumplen,
el aprendizaje se vuelve más profundo, duradero y con sentido personal, lo que lo diferencia del aprendizaje mecánico y memorístico. En el contexto de esta investigación, el enfoque teórico nos ayuda a analizar cómo la modalidad presencial y la virtual influyeron en esa conexión significativa que los alumnos establecen con lo que aprenden. En esta última diapositiva se presentan las conclusiones generales del proyecto, que reflejan un contraste muy importante dentro del aprendizaje significativo en la educación a distancia post-pandemia. Por un lado, la mayoría de los egresados, el 89.5%, es decir, 34 alumnos, afirmó que los conocimientos que adquirieron durante ese periodo sí tendrán un valor significativo a largo plazo. Esto demuestra que a pesar de las dificultades, los estudiantes lograron integrar parte de lo aprendido a su vida y su forma de pensar, lo que coincide con los principios de aprendizaje significativo de Ausubel. Sin embargo, al mismo tiempo, el 57.9%, equivalente a 22 alumnos, calificó la calidad de su aprendizaje como regular. Este dato nos indica que, aunque los contenidos fueron valiosos, el proceso educativo no siempre se desarrolló en las condiciones ideales para lograr una comprensión profunda. La razón principal de esta percepción se encuentra en la preferencia marcada por la modalidad presencial, que fue del 94.7% con 36 alumnos que señalaron que se les facilita mucho más aprender de esta manera. Esto se explica porque en el aula presencial existe una interacción inmediata con el docente y con los compañeros. Es algo difícil de replicar en la virtualidad. Esa interacción, junto con la activación de los conocimientos previos, lo que Ausubel llama anclaje cognitivo, son pilares esenciales para que el aprendizaje sea realmente significativo. En resumen, los resultados muestran que los estudiantes valoran el aprendizaje obtenido en la pandemia, pero también reconocen que la virtualidad aún tiene limitaciones para alcanzar el mismo nivel de profundidad, conexión y participación que se logra en la enseñanza presencial. En esta última parte se abordan las principales barreras técnicas que enfrentaron los alumnos durante la educación a distancia. Más de la mitad, el 52.6%, equivalente a 20 estudiantes, mencionó haber tenido problemas de conexión a Internet y también se identificó un manejo solo regular de las herramientas digitales. A esto se suma que casi la mitad de los alumnos, el 47.4%, consideró que el material proporcionado por los docentes fue únicamente regular. Estos resultados nos hacen reflexionar sobre la necesidad de replantear la educación a distancia en la etapa post-pandemia. No se trata solo de usar tecnología, sino de diseñar estrategias pedagógicas que realmente favorezcan el aprendizaje profundo y significativo. Por eso, la recomendación es avanzar hacia un modelo híbrido, que combine lo mejor de ambos mundos, mantener el apoyo y la guía constante del docente, pero al mismo tiempo garantizar una interacción de calidad, donde el alumno pueda participar activamente, resolver dudas y conectar los nuevos conocimientos con su experiencia previa. De esta forma, la educación podrá adaptarse a las nuevas realidades sin perder la esencia del aprendizaje significativo, que es lograr que el conocimiento se comprenda, se asimile y se mantenga a largo plazo.